estamos de regreso en el matinal, son las 10:07. Bueno, ven en pantallas, algo se puede apreciar acá, ¿cierto? Algo se ve por acá, dirán ustedes qué es esto, de qué vamos a hablar el día de hoy. Y les comento de inmediato. Vamos a conversar, ya estamos en presencia de Paulina Gatica Vélez. Ella es kinesióloga pélvica, especialista en embarazo y posparto y es fundadora de Lactaquina. Así que le quiero dar la bienvenida acá al matinal. Agradecer, por supuesto, que esté con nosotros conversando el día de hoy. Muy bienvenida seas, Paulina. ¿Cómo estás tú? Bien, muchas gracias. Muy agradecida por estar aquí, por el espacio que me entregan hoy. Sí, la gente yo creo que se pregunta qué es esto que está acá. Bueno, y hay varias cosas acá por detrás que tampoco nos aprecian muy bien, pero lo vamos a explicar. Pero primero preguntarte, ¿cierto?, sobre Lactaquina. Eres fundadora de Lactaquina. Quiero que nos expliques qué es esto. Algo nos dice el nombre, ¿cierto? Algo nos hace alusión. Pero preguntarte qué es y también cómo partes con esto. ¿Por qué dedicarte a esto en específico también? Y sobre todo acá en la región. Claro. Que esto es fundamental también. Así que coméntanos un poquito. Bueno, Lactaquina se formó hace 4 años. Con el objetivo de brindar apoyo a las mujeres, a las madres aquí de Copiapó, que en realidad fue porque quizás yo necesité ese servicio, entre comillas, o ese acompañamiento. Yo soy mamá de una niñita de 5 años y yo quedé embarazada en la pandemia, entonces hubo mucho tiempo libre. Claro. Me dediqué a estudiar full, entonces me busqué muchos temas en todos lugares. Yo creo que me di vuelta a YouTube buscando información. Entonces ahí como que me metí mucho al tema de la lactancia, porque yo quería amamantar, ¿cierto? Claro, viendo como tus propios procesos, claro, viendo las falencias, deficiencias, claro, lo que te gustaría también tener en ese proceso. Claro, y en ese tiempo no había como alguien que te acompañara en realidad como en todo ese proceso. Entonces uno misma iba buscando como las herramientas necesarias. Claro. Y yo ahí estaba terminando de estudiar kinesiología. Y luego obviamente ya nació mi hija. Y yo no tuve a alguien que me acompañara como en el asesoramiento como de enseñarme a amamantar. Claro, y sobre todo en la primera instancia, la primera vez que uno es mamá, tiene muchas dudas, muchas inquietudes, muchos miedos también. Muchos miedos. Muchas veces no tiene también esas respuestas y asertivas también. Claro, y de hecho yo tuve que entrar sola al parto. Tuve que entrar sola, no podíamos entrar acompañada en ese tiempo. Claro. Entonces fue una época bastante difícil y compleja. Solitaria. De hecho, yo recuerdo que siempre les cuento como a mis pacientes que tuve bueno, mi familia me dejaba como la comida de la feria fuera de ¿se acuerdan ese tiempo? De la casa. Puerta. Entonces, ni siquiera mi familia me podía acompañar como en ese proceso, entonces yo estuve como y es con cuando mi más pareja. necesitamos a lo mejor esa contención. Exacto. De hecho, incluso del CESFAM en ese tiempo me llamaban como para hacer los controles por teléfono, entonces claro, yo estuve muy sola, no tuve ni siquiera alguna amiga que estuviera como en la misma, como que no, nada. Entonces ya, desde ahí nació mi bebé y me costó la lactancia. Entonces, en ese tiempo estaban como las asesorías online, pero no era lo mismo de alguien que estuviera ahí acompañándome. Y yo descubrí que se podía estudiar, hacer cursos, ¿cierto?, de consejería de lactancia, ¿cierto? Y como saben que me gusta estudiar y soy busquilla, como que dijeron, ya, ok, estúdialo. Porque yo quería acompañar a mujeres en lo mismo. Y desde ahí, que un día en la noche, en este desvelo, cuando los bebés obviamente no duermen igual que nosotros, busqué el nombre y me hice el Instagram y así comenzó todo. Y en la pandemia yo hice mi internado de kinesiología en Tierra Amarilla. Entonces yo siempre fui buena para trabajar, siempre me gustó trabajar. Yo haciendo asesorías de lactancia tenía para irme a Tierra Amarilla. Y ahí empecé a ir a domicilios, con todo lo EPP en pandemia. Y en plena pandemia. Ayudando a las mamás, ir a domicilio, y yo estaba como 2 horas en la asesoría de lactancia, y todas muy exitosas, porque la verdad que yo siempre he dicho como que cuesta, pero hay que tomarse el tiempo para enseñarle a la mamá cómo hacerlo. ¿Cómo viste también esa respuesta de las mujeres, de las mamás? ¿Cómo lo viste también con poder tú ofrecer este servicio que era tan importante, muy necesario?
Sobre todo porque tú lo viviste, tú lo Sí, necesitaste lo necesito. y no estaba, se carecía de este. Entonces tú, Sí. desde ese lugar, quisiste poder brindarle a otras lo que a ti te Claro. hubiese gustado obtener. Exacto. ¿Cuál fue ese feedback también con respecto a estas mamás que me imagino muy agradecidas por poder contar con esto? Sí, muy agradecida. De hecho, se pasa volando el tiempo porque yo de repente me encuentro con ellas en la calle y como, ¿y tu bebé? Acá está. ¿Y cuánto? Ya tiene muchos años y no. Yo los conocí, generalmente los conozco de 3 días, de 5 días, los bebés. Entonces las asesorías siempre son como inmediatas y eso Claro. se agradece. ¿Por qué? Porque se normalizaba mucho, por ejemplo, el dolor al amamantar, Claro. y las mujeres amamantaban con dolor incluso hasta 3 meses. Entonces imagínate estar con ese dolor. No, es terrible. O ¿Cuáles sea, son como los mayores problemas que presentamos las mujeres al momento de amamantar, por ejemplo? lo principal es el dolor por las grietas, ¿cierto? Cuando el bebé no ¿Se tiene acopla un bien? acople, claro, cuando el bebé tiene un acople muy superficial, se agarra, por ejemplo, solo del pezón, que ahí viene mucho mito de la lactancia también, va a hacer grietas, ¿cierto? Porque el bebé tiene que sujetarse más bien de la areola más que del pezón en sí. Entonces ahí siempre empiezan los males, como digo yo, empiezan las grietas, la congestión mamaria, porque el bebé no saca la leche que tiene que están ahí en toda la tetita, ¿cierto? Entonces después vienen las mastitis, perlas Ay, de bastante leche. doloroso. Y es claro. Y como yo siempre le he dicho, no es mérito sufrir de más. O sea, en realidad la lactancia no debe Es como que se doler. normaliza eso, como lactancia normalizado. sinónimo de sufrimiento, dolor. Exacto. Como que se normaliza Muy eso. Tú me normalizado. mencionaste algo de mitos. ¿Qué mitos hay también con respecto a la lactancia? Que son muy importantes ver. para que la gente ya pueda dejar atrás esos mal conceptos. A lo ver, mejor. principalmente lo de que hay que prepararse el pezón para poder amamantar, eso es falso porque el bebé no se acopla del pezón, más bien se acopla de la areola, el pezón queda muy atrás en el paladar de arriba. Entonces, claro, al formarse el pezón no tiene sentido, y además que formarse el pezón en el embarazo, eso puede provocar contracciones. Entonces uno esa llega a un estimulación. parto, puede uno provocar un parto prematuro. Entonces no se realizan, así como viene el pezón. Claro, y es la importante mujer a lo para mejor amamantar. también se queda un poco tranquila, entre comillas, Sí. porque prepara el pezón y va a creer que va a ser sinónimo Claro, de una buena lactancia también. Claro, eso, como no, si no tienes pezón no vas a poder amamantar o no te va a salir leche, ¿cierto? Y no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿cierto? Habiendo un buen acople y estimulando de manera correcta, ¿cierto? Siempre va a haber leche para nuestro bebé. Recordar que el bebé es el único encargado de la producción de leche. Ahí viene otro mito de la lactancia, que la avena, que la Claro, agua, que la cerveza, la cebada, que la... no sé qué. Muchos mitos, Sí. muchos mitos. Imagínate, yo Sí. digo, una mamá que toma un caldito, o otra mamá que no va a tomar caldito va a tener la misma cantidad de leche. Si al final es la guagua la que produce su propio. Claro, según la succión que Exacto, haga. según el estímulo. Mientras más succiona el bebé, más leche va a Más haber. producción de leche. Mientras menos, Claro. mientras menos estímulo hay, menos succión. O sea, Claro, menos porque se va producción de produciendo, no leche. es como que se almacenara. No es que se almacena, exactamente. Perfecto. Otro Dos mito. mitos muy importantes. Dos mitos, es que hay muchos en realidad. El otro que hay es el de la leche delgada o gruesa. Ya. No hay leches ni delgadas ni gruesas. La leche es buena porque sí, ¿cierto? Lo que pasa es que la leche de mamá, ¿cierto? Como yo les digo, va por fases. Es una misma leche que avanza de fases. Entonces, en primero Acompañando el proceso también del bebé. Exacto. Porque siempre se va adaptando a los requerimientos nutricionales de nuestro bebé. Entonces, primero pasamos por el calostro, que al calostro no le toman la importancia que deberían tomarle al calostro. El calostro se produce desde las 16 semanas de gestación. Que aparezca o no durante el embarazo no tiene que ver con que la mamá va a tener más o menos leche. Luego está presente en los 3 a 5 primeros días posparto y es la primera leche que va a alimentar a nuestro bebé y es una leche que se considera oro líquido. Claro, no le consideran leche por el tema como de la cantidad como de lactosa, entre comillas, pero aún así ya viene siendo leche. Después avanza la leche de transición más o menos al 15 días y ahí es cuando la mujer me dice, Pauli, como al 7º día recién me bajó la leche. Y yo como, claro, es que más o menos en esa instancia viene la leche de transición, que viene un aumento brusco de producción de leche, pero viene bajándose mucho tiempo, solamente que va avanzando en sus fases. Y cada una tiene sus propiedades, cada una tiene sus características, ¿cierto? Que van a ser necesarias para nuestro bebé Claro. y avanzando como en el crecimiento. Y luego viene como la leche madura. El calostro es muy amarillo, muy fuerte ese color y es muy espeso. De hecho, se produce como entre 2 a 20 ml como por día. Es muy poquito.
Entonces, claro que ahí la mamá dice, no, es que mi leche no lo llena, es muy poca leche la que tengo. Es que, amiga, no va a tener más. Son gotitas. Y esas gotitas son suficientes para la capacidad gástrica para nuestro bebé. Después, la leche de transición es como blancuzca, como que no termina de ser ni blanca ni agua. Entonces, a esta leche le dicen, tu leche es agua. Tu leche es delgada, no lo llena. Y no. Eso suele decirse todavía en la actualidad. Suele decirse. Entonces la leche de transición en serio es así su característica. Es normal. De hecho, yo en los talleres pongo la diferencia de como la imagen de la diferencia de las leches. Y la leche madura ya es como, entre comillas, una leche entera, como que más fuerte su color blanco, ¿cierto? Y esa es la leche que va a estar presente hasta el fin de la lactancia, que idealmente fuera hasta los 2 años, ¿cierto? Pero hoy en día también es respetable que cada mamá decida hasta cuándo amamantar. Y muy especial que cuando ya mamá y bebé, ¿cómo se dice? Es como entre los dos van a decidir hasta cuándo va a ser la lactancia, ¿cierto? Pasa por una etapa como una transición de nuevo a calostro hasta que desaparece. Como que vuelve a lo inverso. Claro. Como que involuciona, ¿cierto? Y hasta que desaparece. Porque la leche nunca desaparece de un día para otro. Claro, también es como un proceso, lo mismo desde que aparece, exacto. Es como lo mismo. Entonces en realidad sí hay muchos mitos. Y con respecto a eso también, yo he escuchado mucho el tema de la leche, que es muy delgada, muy aguada, por ejemplo, no lo alimenta, y la leche se va adaptando, porque a veces también pasa que a lo mejor te dicen no, hasta el año, porque después ya no lo va a alimentar, o más, o sea, posterior a los 2 años también, ¿no? No tiene sentido, y no, siempre la leche se va adaptando a los requerimientos del bebé, ¿cierto? Y después del niño, si es que le damos a lo mejor hasta más grande, entonces siempre va a ser beneficiosa. Siempre va a ser beneficiosa y claramente luego de los 2 años, si se vuelve como un proceso más de acompañamiento, ¿cierto? Como más un tema más como psicológico, más que nutritivo, pero aún así sigue siendo muy beneficioso porque uno regula de esa manera a nuestros bebés. Y de hecho está en evidencia que mientras más pecho uno dé, es mucho más beneficioso tanto para la madre como para el bebé, ¿cierto? Para la madre, sobre todo, lo que más se habla hoy en día es el tema del cáncer de mama, que eso también lo evita. Y para el bebé muchos beneficios desde que nace obviamente hasta grande. Claro, y la mamá también el tema de la succión que hace el bebé para que vuelva todo como a la normalidad dentro del cuerpo. Mire, básicamente al principio, claro, como es un tema hormonal, la leche no viene del estómago, viene desde acá arriba, ¿cierto? Son hormonas que se activan, que la prolactina y la oxitocina son las hormonas más importantes en el tema de la lactancia. Y esto está conectado además con el útero, entonces el útero va a ir retrayéndose de a poquito, ¿cierto? De manera progresiva hasta llegar a su estado original antes del embarazo. Por eso por las quines de piso pélvico, las quines en general, no recomendamos las fajas posparto. Y ahí también otro mito, qué terrible, porque también se recomiendan. Sí. No se recomienda, ¿por qué? Porque imagínate, nuestro útero creció por 9 meses, ¿cierto? Es un órgano pélvico que se vuelve un órgano abdominal, y luego postparto vienen y se fajan con la intención de quedar como delgada, ¿cierto? Pero recordar que nuestra piel cedió en el embarazo, nuestros órganos cambiaron su posición, se redireccionaron, entonces como llegar y poner una faja para quedar flaca, ¿cierto? O para no quedar flácida, finalmente lo que vamos a hacer es presionar toda esa cavidad abruptamente y vamos a lesionar nuestro piso pélvico, que también es un tema que vamos a ir hablando más adelante. Y eso que se hace mucho, el fajar de inmediato y muy apretado, inclusive ponen hasta pesos sobre también el abdomen. Todavía ponen pesos, sí. Al menos yo lo que le recomiendo a mis pacientes y lo que les recomiendo igual a las demás, quizás en cesárea podría ser como algunos días, porque la cesárea es una cirugía abdominal mayor, ¿cierto? Que necesitaba un poquito más de contención, pero ojo con las que dices tú, como las de 5 huesos, 6 huesos, no sé, que se fajan mucho. 1000 huesos. Yo siempre les recomiendo como un calzón más alto, que pueda como contener, más que llegar y fajarse. Más que apretar tan extremo. Exacto. Además que la faja queda justo en el borde de la cesárea. Entonces, al final también afecta la cicatriz de la cesárea.
Entonces, cuando la mujer se va a incorporar, tira. Y lo que estamos provocando es que nuestra pared abdominal no trabaje como tiene que trabajar, porque nosotros tenemos una faja real natural, en nuestro cuerpo, claro. ¿Cierto? Y lo que estamos haciendo con otra faja es que esta faja no... Inhibir el trabajo que debería realizar por sí sola, por sí misma. Mira, son varios mitos también que hemos hablado hasta el momento con respecto, bueno, a la lactancia, también el tema del posparto. ¿Qué más podríamos mencionar, por ejemplo, con respecto a la lactancia, de los beneficios también que tiene este acompañamiento de la asesoría también que tú realizas? Claro. Con este mismo tema, por ejemplo. Bueno, yo, por ejemplo, para terminar, por ejemplo, con esta historia, yo terminé de estudiar, y ahí yo dije, ya, entonces yo ahora me voy a dedicar como más a mi área, ¿cierto? Y desde ahí junté el tema de la lactancia y luego empecé a hacer gimnasia prenatal, a domicilio, y así me fui rondando, hasta que empecé a atender en consulta, cuando ya se me empezó a dar como a atender más pacientes y se empezaban a pasar el dato, claro. Porque finalmente el boca a boca, sí. Exacto. Y de ahí también hice diplomado de piso pélvico, que lo venía buscando hace mucho tiempo, pero que se me escapaba, hasta que logré concretar tener que ir a estudiar. Yo estudiaba, la kinesiología pélvica es una especialidad de la kinesiología, porque la kine tiene muchas áreas, pero la kine pélvica no se ve ni siquiera en pregrado. Hoy en día yo creo que ya como que le hacen una pincelada, pero en mis tiempos, muy básica. Claro, en mis tiempos no me lo pasaron. Entonces yo ahí me fui a estudiar kine pélvica, que es un área que me apasiona mucho, como yo le contaba. No había como en la kine, en pregrado, algo que me gustara tanto. Y cuando yo encontré esto, que yo siempre he dicho que mi hija es la que me dio el camino amarillo. Sí, de todas maneras. De todas maneras, ella me motivó a seguir como en todo esto. Entonces de ahí yo dije, claro, entonces yo ayudo a la mamá en la lactancia, además acompaño desde el embarazo, y se me escapaba como esto, pues entonces ya lo estudié y además las acompaño en el tema de preparar el piso pélvico para el parto, después recuperar piso pélvico postparto, trabajar en pacientes con incontinencias urinarias, prolapso, disfunciones sexuales y así. En realidad es todo un acompañamiento. Y un fin de cosas también. Pero antes de entrar en esa materia, quiero que tomemos también el tema, bueno, hablamos lo primero que era de las asesorías para la lactancia, claro, de acompañamiento. Y también me mencionaste que empezaste a hacer estos ejercicios también, ¿cierto? Durante también el embarazo, que es muy importante. Cuéntanos también como lo fundamental de esto, por qué, ¿cierto? Es beneficioso tanto para la madre como también para el bebé. Claro, lo que pasa es que igual hay otro mito ahí todavía que ronda, que la embarazada no tiene que hacer nada. Es como una enferma, ¿cierto? Pero como kine, en esas mismas pacientes vemos muchas disfunciones, tanto lumbares, como de pubalgias, como de tendinitis, etcétera, que se normalizan mucho en el embarazo. O sea, no es normal a que desde las 25 semanas en adelante te duela el pubis, que no puedas caminar o que camines como pato. Mismo que mencionábamos, claro, de los pechos, que es normal la lactancia que duela, por ejemplo. Que tiene que se normaliza. Muy normalizado. Entonces hay evidencia que la actividad física obviamente es buena para regular todo el tema de las subidas de peso, ¿cierto? De que no les dé diabetes gestacional, por ejemplo. Mantenerse activa en el embarazo también tiene beneficios para nuestro bebé, un mejor crecimiento, ¿cierto? A veces hay este crecimiento de guaguas muy, muy grandes dentro de la guatita, entonces todo eso lo va ayudando. Y además empecé a hacer estos talleres como grupales. Entonces se van compartiendo datos, mucho mejor. Y ese acompañamiento, sobre todo en ese proceso totalmente nuevo para muchas. Exacto. Y uno necesita también escuchar a otra, a lo mejor le está pasando lo mismo que a mí, o esos consejos, otras versiones, otras versiones también. Entonces no, y se pasan el dato como de los médicos, no, esto aquí, ¿dónde compraste esto? Lo compré allá. Entonces eso como que se ha dado mucho y en realidad lo han agradecido harto y eso en realidad lo que me llena harto el corazón. Se genera esa comunidad. Sí, y en algún momento, el año pasado creo que lo formé, yo dije, ya, pero te voy a unir al grupo con tal, y porque como que le estaba pasando lo mismo, y hoy en día ya tengo como 100 personas, 100 pacientes ya en el grupo, que bueno, ahora también hacemos la junta mensual ahí con las pacientes, que en realidad a mí también me sirve, porque ahí ya yo no voy como kine, yo ya voy como mamá, que les llevo la delantera así un poquito. Pero me sirve harto, porque van las embarazadas y van las posparto, que ya fueron posparto hace como 2-3 años atrás,
y se pasan los datos, y yo hice esto otro, entonces se formó una comunidad bien bonita. Qué bonito y necesario también poder conversar, están todas en lo mismo prácticamente, entonces sentirse apoyada también desde ese lugar. Tú viviste todo ese proceso muy sola, muy solitaria, y ahora estás inmersa en este grupo de 100 pacientes, imagínate. Lo que has logrado también con este tema, a raíz de tu propia vivencia y de tu hija. Como que desde mi necesidad yo dije, no, yo no voy a dejar que pase lo mismo que yo. Y lo traté de hacer con harto amor, en verdad, porque me gusta mucho lo que hago, me gusta mucho mi trabajo, entonces voy feliz en realidad a trabajar. Sí, se nota que es algo que te gusta bastante, que te llena. Espero que todos en la vida encuentren un trabajo en realidad que los haga feliz. Así ¿Y cómo lo veías factible o te lo cuestionaste a lo mejor? ¿O siempre lo viste como algo bastante positivo? Porque sobre todo acá en la región, ¿cierto? Hacía falta, no había a lo mejor esas oportunidades. En ese tiempo no había, claro. Entonces, pero ¿sabes qué? En realidad yo nunca, y siempre se los he dicho, yo nunca lo he visto como un negocio. A pesar de que, claro, es como una empresa y todo el tema, que soy yo misma, hago todo. Claro. Nunca lo vi así. Con ese objetivo. Con esa intención. Sino que más que nada como lo mismo, de la necesidad para ofrecer a la comunidad lo que falta quizás. Y claro, en ese tiempo no había nadie que hiciera como todo, todo en línea, como les digo yo, porque como las encuentro, nos conocemos como de las 12 semanas de gestación en adelante, que uno ya puede empezar como a hacer actividad física. Siempre sí, con la orden del médico, el médico tiene que saber que está haciendo ejercicios conmigo. Y ahí no nos dejamos de ver hasta nunca. Hasta nunca, no. Entonces es un acompañamiento en línea que, como te digo, de a poquito, también dentro de mi maternidad, que mi maternidad lo permitía, empezar a incluir servicios. Y así me fui de a poquito hasta hoy en día, que ya no sé cuántos servicios tengo. Es bastante integral. Sí. Son todos los temas prácticamente que uno tiene que abordar, claro, previo, durante y post también. Y posparto, sí. Entonces de ahí has ido viendo también más necesidades que van surgiendo. Exacto. Y te has ido también interiorizando, claro, estudiando siempre y sumando muchas cosas también a lo que siempre empezaste. Quizás quisiste partir por algo, pero viste en el camino que había un espectro más amplio también dentro de lo mismo. De hecho, hoy en día lo mismo, porque por ejemplo, veo la necesidad frente a las disfunciones sexuales, que igual la vamos a hablar más adelante, falta acompañamiento ahí. Entonces ahí uno tiene obviamente que hacer un curso, ¿cierto? Porque uno no hace las cosas porque sí. Porque sí, nomás, porque se le ocurrió. Claro, entonces yo, paciente que llega, como que Pauli, ¿sabes qué? Me pasa esto, yo como que, ya, tengo que estudiar obviamente, porque uno no puede atender a los pacientes a tonta y a loca, entonces uno va buscando más servicios para poder entregar, y uno se va dando cuenta que mira, acá hay otra paciente que también le pasa lo mismo. Claro. Y así. Y así sucesivamente. Sí. Pasemos también al tema del suelo pélvico, piso pélvico, que también es muy importante. Y son miedos también que tenemos, ¿cierto? Cuando somos madres, por ejemplo, cuando viene el tema del parto. Claro. ¿Cómo me voy a enfrentar a esto? ¿Qué puedo hacer también para prepararme para el parto? Cuéntame también qué significa esto, cómo puedo trabajarlo también, la importancia que tiene para que las mujeres lo tomen en consideración. Ya. El tema del piso pélvico es un tema muy bonito, muy desconocido en realidad. Todavía está nuevo, relativamente nuevo aquí, no se conoce todavía el oficio. Bueno, principalmente la quinepélvica nos encargamos de trabajar el suelo pélvico, ¿cierto? El suelo pélvico es el conjunto de estructuras que va a cerrar por debajo nuestra pelvis, ¿ya? Y hablamos de ligamentos, tendones, fascia, músculo, pasan nervios por ahí, ¿ya? Generalmente se conoce como el músculo de soporte, ¿ya? Y principalmente es eso, cumple varias funciones, pero la principal es que sostiene los órganos pélvicos, que sería la vejiga, el útero y el recto, y la próstata en los hombres. Esa es su primera función, de soporte, ¿ya? Segunda función, ayuda a la continencia, ayuda a la vejiga, ¿cierto? Y al recto a sostener, ¿cierto? Las heces y la orina. Función reproductiva, sostiene a nuestro bebé, ¿cierto? Que hablamos de que el útero es un órgano pélvico que se vuelve un órgano abdominal, por lo tanto tiene que ser capaz de soportar a nuestro bebé ahí arribita.
y además de ser fuerte, tiene que ser flexible para que nuestro bebé logre salir por la cavidad vaginal. Y además cumple una función sexual porque el clítoris, que es el botoncito que uno ve por fuera, ¿cierto? En realidad es todo un órgano pélvico que es parte de la musculatura externa del suelo pélvico, que esto cuando está sano, ¿cierto? Bien trabajado, cumple la función del orgasmo, ¿cierto? Que es más placentero para la mujer y todo el tema, ¿ya? Entonces, muy importante mantener esa fortaleza, ¿cierto? Es un piso pélvico sano durante toda la vida, ¿cierto? Pero cuando uno quiere preparar un embarazo, hay que consultar sobre todo cómo está mi piso pélvico para soportar a mi bebé. Porque se normaliza mucho el tema de los escapes de orina en el embarazo. Sí. No, es que tú estás embarazada, por eso tienes pérdidas y eso no es normal, no debería ser así. No es normal, claro. Entonces ahí empieza, cuando hay debilidad del suelo pélvico, empezamos con disfunciones del suelo pélvico que vamos perdiendo una de esas funciones, ¿cierto? Por ejemplo, principalmente la incontinencia ya no contiene mi suelo pélvico. ¿Por qué se pierde, por ejemplo, ese sostén que antes se tenía? Principalmente por el peso. Tienen que soportar el peso de la guaguita y el peso del que uno sube en el embarazo, ¿cierto? Además, sí. Además, entonces no sabemos cómo está el suelo pélvico, quizás ya estaba débil antes de un embarazo. Por eso los médicos recalcan que para preparar un embarazo, idealmente ver cómo está nuestro suelo pélvico desde antes del embarazo. ¿Cómo se puede ver eso, por ejemplo? Ya, nosotras las ginepélvicas trabajamos en conjunto con ginecólogos, urólogos, coloproctólogos, matronas, porque todos nos encargamos de ver esta zona, ¿cierto? Pero nos fijamos en diferentes cosas, como especialistas. Uh-huh. Entonces, las kine de piso pélvico trabajamos como ellos, entonces tenemos que hacer toda una evaluación de una anamnesis, ¿cierto? Completar toda una ficha y luego hacer la evaluación pélvica, que es descubierta, ¿cierto? Porque yo para evaluar la musculatura interna tengo que entrar por el canal vaginal. Tengo que palpar todo lo que es musculatura externa y tengo que entrar al canal vaginal para evaluar la musculatura de adentro, para evaluar fuerza, resistencia y todo un test de evaluación que en realidad hacemos. Y desde ahí nosotros desde esa valoración podemos decir como, ya lo que tenemos que trabajar en ti es fuerza, hay poquita fuerza, o no, está bien fuerza, pero tenemos que trabajar resistencia. Y ahí dependiendo ya, de cada mujer. Del diagnóstico que dé. Claro, ¿por qué? Porque también hay un mito, que es el tema de hacer los ejercicios de Kegel. Sí. ¿Cierto? Que es como lo que más se recomienda. Sí. El tema es que Kegel son contracciones voluntarias, pero es un estándar de ejercicio. Es como una receta. Ya, no es específico para cada caso en particular. Exacto. Entonces, como lo que me mencionaba, es que a algunas a lo mejor le falta, no sé, la fuerza, a otras esa flexibilidad, elasticidad. Ya, exacto, perfecto. Justamente. Entonces todavía siguen recomendando hacer Kegel. Sí. Y como no, usted tiene que estar sentada y contraiga y relaje 10 veces al día y con eso estamos súper. No. No es así. E incluso todavía en el baño. Al orinar en el baño, vaya y haga su ejercicio. Ese es el peor error que se puede hacer. Entonces, idealmente valorar en algún momento de la vida cómo está mi suelo pélvico, porque obviamente no es vida y cambia mucho la calidad de vida al tener los escapes de orina. Pero eso se puede prevenir desde antes del embarazo. Por eso como que a todos mis pacientes yo trato de ofrecer el servicio de piso pélvico, claro, porque hoy en día las tasas de incontinencia urinaria es mayor en las mujeres sobre 30 años. E incluso hoy se está dando que las mujeres de menos de 30 años que también no han tenido embarazos. ¿Por qué? Por lo que decías tú, ¿por qué hay una pérdida de fuerza? Por ejemplo, las mujeres que entrenan, ¿cierto? O que levantan mucho peso, no saben cómo contraer y relajar al hacer el ejercicio. Y no han tenido embarazo, entonces, claro, están haciendo una sobreexigencia en su suelo pélvico que no es capaz de soportar tanta carga. Entonces, ahí están consultando. Se ve inclusive cuando están realizando a lo mejor estos levantamientos, sí, donde es mucho peso y se ve que escapa, ¿cierto?, la orina. Escapa. Entonces, idealmente consultar en algún momento de la vida, sobre todo si no tienen embarazo pero están entrenando,
o si están preparando un embarazo, o si están embarazadas, ¿cierto? En el posparto, idealmente entre 6 a 8 semanas posparto, hay que evaluar cómo está ese piso pélvico. ¿Cómo se trabaja, por ejemplo? ¿Cómo puedes trabajar estos aspectos, ¿cierto? Estas características que debiese tener el suelo pélvico. Bueno, la esquina pélvica, tenemos diferentes herramientas para trabajar este suelo pélvico, como hablábamos recién, dependiendo de la valoración, ¿cierto? Dependiendo de qué tengamos que trabajar en cada paciente, vamos incluyendo herramientas. Por ejemplo, para empezar, yo no puedo trabajar en un piso pélvico tenso, entonces yo tengo que relajar primero toda esa estructura, que como yo le enseño a mis pacientes que es básicamente como un masaje descontracturante de espalda. Lo mismo. Tengo que relajar allá relajar. Exacto. Ya. Entonces, por ejemplo, existen estas herramientas que son masajeadores como más duros para relajar la fibra. Tenemos, por ejemplo, estos dilatadores térmicos. Uno le echa agüita caliente aquí. ¿Ya? Y es para relajar el tejido, para yo poder ingresar a la zona, que claramente asusta un poco, ¿cierto? Porque estas cosas... Y en primera instancia, sobre todo. Exacto. Bueno, yo al principio, cuando las pacientes llegan a mí, la mayoría sabe más o menos cómo trabajo, hay otras que no, porque las derivan los médicos. Pero uno tiene que ser clara al principio en la evaluación cómo hacemos nuestro trabajo, porque hacer los ejercicios por fuera no van a involucrar a nuestro suelo pélvico, y eso es lo que está rondando mucho hoy en día, que por ejemplo haciendo ejercicio de puente, que es levantando, claro. Ya eso no trabaja piso pélvico. Ya. El piso pélvico... ¿Y eso de otro mito entonces? Exacto. Hoy estamos llenos de mitos. Eso, Increíble. es que este tema me gusta mucho porque hay tanto para hablar. El suelo pélvico se trabaja de manera específica en el periné, específico en la vagina. No lo vamos a trabajar de otra forma. Entonces, por ejemplo, claro, cuando la paciente ya sabe hacer sus ejercicios, ya aprendió a hacer sus ejercicios, yo lo que siempre les digo es que ya pasando, por ejemplo, del masaje, ¿cierto? Yo tengo que empezar a fortalecer. ¿Y cómo hacemos el fortalecimiento? Tenemos bolitas pélvicas, estas bolitas, mira, tienen un cascabel adentro. Entonces, cuando la mujer tiene poquita percepción, ya bueno, esto se introduce en el canal vaginal. Cuando la mujer tiene poca percepción perineal, que le cuesta contraer y relajar, cuando esto está dentro y la mujer contrae y relaja, siente que hay algo adentro, entonces dice, ok, entonces acá yo tengo que mover esta estructura. Porque es muy... para ser consciente. Para ser consciente, porque es muy específico, tiene que ir el ano hacia adentro. No, uno no tiene que incluir ni piernas, ni abdomen, ni espalda, es solamente en esa estructura. Entonces, por eso está... se habla mucho de esto, que los ejercicios del suelo pélvico son muy específicos, no tiene que ver con otra estructura. Cuando ya vamos avanzando en fortaleza, existen las pesas vaginales. Como te digo, estas cosas de repente uno lo dice, los encuentran en un sex shop, ¿cierto? Pero en realidad son pesas para mejorar la fuerza de la musculatura. Y esto nosotros las utilizamos como herramientas terapéuticas. Porque es cierto que yo siempre, como les digo a mis pacientes, si yo quiero ir al gimnasio, hacer fuerza de brazo, ¿yo voy a trabajar fuerza con una mancuerna de 1 kilo todo el año? No. ¿Cierto? Tiene que haber igual una progresión. Una progresión de cargas. Y acá pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Se parte con pesitos bastante mínimos. Claro, dependiendo de la fuerza que tenga. Ya. Por ejemplo, no sé, hay una escala de valoración de 0 a 5, por ejemplo. Hay pacientes que tienen 1 de fuerza, 2 de fuerza, depende. Entonces ahí, como kine, yo digo, ya, estos van a ser mis objetivos y con cuál vamos a partir. No voy a partir con una pesa de 115 gramos si no me la va a poder. Claro, de inmediato no. Entonces, tiene que haber progresión. ¿Y cómo se trabaja con eso, por ejemplo? Esto se introduce dentro del canal vaginal, obviamente con un cubre-sonda, ¿cierto? Estas no van así puestas tal cual, a menos que la paciente se compre sus propias pesas vaginales. Entonces se introduce por el canal vaginal, esto va a estar adentro, y la paciente al hacer su ejercicio de suelo pélvico, al contraer y relajar, tiene que hacerme el ejercicio con esto dentro. Después, cuando ya vamos progresando, por ejemplo, los ejercicios, y a las pacientes que son más power, vamos cargando hacia abajo. Hacia el exterior. Entonces la paciente cuando contrae y relaja, me tiene que ir subiendo las pesitas. Y a eso es lo que iba. Porque yo no voy a trabajar con la paciente acostada todas las sesiones. No es algo pasivo. Al contrario. ¿Por qué? Porque yo necesito hacer su piso pélvico funcional a su actividad de la vida diaria. Por ejemplo, una mujer que me trabaja en un negocio, trabaja todo el día de pie. De pie. ¿Cómo está su piso pélvico en fortaleza, en resistencia al estar de pie? Entonces yo tengo que trabajar ese piso pélvico para eso. ¿Me entienden? Entonces yo siempre les digo, estamos 1 o 2 sesiones acostadas
porque yo tengo que ahí mejorar la conciencia, ¿cierto? Mejorar esa percepción. Y de ahí ya, vamos, está lista. Vamos a sentarse, fortalecer sentada, porque con la fuerza de gravedad esto cambia. Totalmente. Y después de pie. Y así vamos progresando los ejercicios. Y además tenemos otra herramienta, que las utilizamos las kine también, que es el biofeedback. El biofeedback es un electromiógrafo que la paciente, no lo saqué, pero existen unos electrodos intracavitarios que se introducen al canal vaginal y tienen unas plaquitas. Y eso está conectado a este aparato. Entonces, cuando la mujer tiene adentro ese electrodo intracavitario y contrae y relaja y me hace su ejercicio de piso pélvico, lo vemos acá. Entonces, esto me hace valorar. Una es un feedback para ella, para saber lo que está haciendo y para yo ver que lo está haciendo bien. Y otra me marca como en volt, así como, no sé, empezamos con fuerza de, no sé, 10 microvolt. También como esto, ir aumentando. Claro, de 10 microvolt y al final de las sesiones vamos en 40 microvolt. Es como una cosa así, que yo también después en los informes tengo que escribir ahí al médico lo que hicimos, ¿cierto? Porque generalmente van derivadas. ¿Cuánto tiempo a lo mejor es este proceso? ¿Cuántas sesiones a lo mejor aproximadas requiere una persona? ¿Va a ser súper subjetivo y bien específico? Claro, es subjetivo. En realidad, como kinesiólogos trabajamos derivados, ¿cierto? Y en base a 10 sesiones. Una rehabilitación generalmente consta de 3 meses, pero no significa que en 3 meses tengamos que lograr algo. En 10 sesiones nosotros lo podemos lograr y eso se trabaja más o menos en un mes y medio. Solo con 10 sesiones. Ya, eso es aproximado. Claro, de ahí se van, por ejemplo, con un informe donde el médico, ahí la paciente conversa con el médico, cómo se ha sentido, etcétera, si hemos logrado los objetivos y ahí deciden si seguir con 10 sesiones más o en realidad quedó de alta. Y por lo general a las 10 sesiones ya se van de alta. Pero depende de la disfunción, depende del grado de la disfunción que tenga. Por ejemplo, las incontinencias urinarias que están más avanzadas puede que requieran un poco más de sesiones. ¿Y estas se pueden revertir, por ejemplo, o controlar? ¿Cómo se hace también con la incontinencia? Porque es un tema también bastante, o sea, ha ido en aumento también. Sí. Y a lo mejor las personas creen que ya no tienen solución, que algo normal a lo mejor a la edad, cuando van avanzando en la edad, pero ¿se puede hacer algo al respecto? Sí, se puede. ¿Se controla simplemente o se puede revertir? Se puede hacer algo al respecto porque en realidad es un oficio, como les decía yo, que no se conoce mucho todavía. Pero la kinesioterapia pélvica, la kinepélvica, es la terapia de primera línea frente a las disfunciones del suelo pélvico. Somos nosotras las que hacemos la rehabilitación. Entonces, no todo es operable. Por ejemplo, antes los médicos sí, incontinencia urinaria, operación. Claro. Y no, pues no es necesario. Ahora ya los médicos nos conocen más, saben que habemos kines de esto, ¿cierto? Y nos derivan y nos ha ido bastante bien en realidad. Pero, por ejemplo, igual hay mujeres que su incontinencia está mucho más avanzada, entonces ahí tenemos que considerar quizás medicamento o quizás operación, ahí depende de cada paciente. Pero como les digo, no todas son operables, por lo general es tratable, no revierte. Y bueno, yo no las suelto en realidad, como les digo yo a mis pacientes, porque se van de alta y cada un mes o cada 3 meses o cada 6 meses tienen que volver a control. Perfecto. Tienen que volver a control, ¿para qué? Para hacer los cambios de ejercicio, para cambiar pesos, etcétera. Porque generalmente también se van con las tareas a la casa. Yo todas las sesiones... Y es algo constante, me imagino yo. No es como que queda esto en las sesiones y se olvida para toda la vida. Exacto. Y siempre también les digo yo, esto es como ir al gimnasio. Yo dejo de ir al gimnasio y pierdo fuerza. Pasa exactamente lo mismo. Entonces yo les digo, yo aquí le enseño todo lo que le tengo que enseñar, le paso toda mi información, le enseño a hacer todos los ejercicios, se van con las tareas a la casa. Si tienen que comprar sus pesitas, se las tiene que comprar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la intención es que me aprenda todo en esas 10 sesiones y ojalá no tenga que volver por la misma disfunción, que nos ha pasado hasta hoy en día. Entonces yo les hago eso, como ya. Entonces nos vemos en un mes más. Ya ahí vamos viendo. Ahí queda la tarea y para ahí, la casa. Claro, yo les digo, esto es no relajarse. No se relaje, ¿cierto? Porque si dejamos de hacer los ejercicios, ya se pierde la fuerza. Y como les digo, son ejercicios personalizados.
de contracción y relajación, pero no solamente es como mantener o contraer y relajar, ¿cierto? Sino que trabajamos en fuerza, resistencia, en potencia, en cambios de velocidades, cambios de presión, etcétera. Mucho más completo. Es que son recomendaciones, yo creo que desactualizadas que se hacían y se siguen haciendo, ¿cierto? Entonces nos quedamos con esos conceptos, ¿no? Entendemos un poquito más allá, por eso es importante que lo puedas explicar, que explique qué es, cómo es el proceso, a lo que la persona se va a someter también al realizar este tipo, ¿cierto? De trabajos que son muy importantes. Exacto. Y cuándo, ¿cierto? Debemos a lo mejor preguntar, no esperar a cuando ya estemos a lo mejor enfrentando algo, ¿cierto? Algún problema en específico, sino que a lo mejor también tener esas evaluaciones previas, sobre todo cuando vamos a enfrentar un embarazo, por ejemplo. Exacto. ¿Por qué es tan importante también fortalecer, ¿cierto? El suelo pélvico en el embarazo? Bueno, en el embarazo, como te decía yo, para prevenir la incontinencia urinaria y además fortalecerlo para sostener a nuestro bebé ahí en el embarazo. Y además de fortalecerlo, como les digo yo, es hacerlo flexible. Porque un piso pélvico tenso puede hacer que el bebé no logre bajar como corresponde en el parto. Porque sea mucho más traumático para el bebé y para la mamá también. Exacto, es como... Solo hablar de fortaleza no es lo único. En realidad, un piso pélvico tenso, las fibras tensas van a hacer que esa banda de musculatura haga que el bebé no logre bajar como corresponde y probablemente también se desgarre más rápido, tengan que recurrir a hacer episiotomías y todo eso. Entonces hay muchas mujeres que quieren un parto vaginal, pero no se preocupan mucho de trabajar ese suelo pélvico, porque después hablan mucho de las pelvis estrechas, por ejemplo, y en realidad no hay pelvis estrechas. Sí, también no hay se suele escuchar. Se suele escuchar de no, es que yo tengo una pelvis estrecha, entonces no voy a poder tener parto. Y en realidad las pelvis estrechas, trabajando un piso pélvico, logran parto, porque en realidad hay que relajar esa estructura. ¿Y cómo se hace? Abrir, a través extender. De estos ejercicios. ¿Y cómo se hace? A través de la quine pélvica. ¿Cómo son los talleres, por ejemplo? Porque si bien haces talleres, ¿cierto? También y grupales, en este caso también los haces en pareja, tanto la mujer acompañada también del hombre, por ejemplo, para la preparación del parto. Entonces, cuéntame de los talleres en general. Ya, los talleres se empezaron a dar, como todo en realidad, así de a poquitito. Y una paciente una vez me dijo, ay, a mí me gustaría que viniera mi pareja. Ah, ya, vamos, ya, así empezó. Así empezó porque... que también fue lo que me faltó a mí, que yo no pude entrar acompañada ni nada. Y en ese tiempo estábamos 3 días solas, ahí con la guaguita. Entonces, cada vez más los padres se interesan en saber se involucran más. Tema. Claro, súper involucrados, y eso es bonito eso. Es sentirse acompañada, que no solamente el tema de mamá, sino que también de papás. Porque los papás, como yo les digo, no solamente... o sea, lo único que no pueden hacer es dar teta, como les digo yo. Todos los demás lo pueden hacer. Entonces, claro, así se fue dando los talleres grupales, que lo imparto todos los meses, idealmente. Ya llevo creo que 1 año haciéndolos. Todos los meses. Todos los meses, sí. Y ahí vemos los 2 temas, porque generalmente la mamá se preocupa o del parto o de la lactancia. Y en realidad los 2 temas son bien complejos. Entonces, ¿y por qué pasa eso, por ejemplo? No sé, pero yo siempre les digo, vamos, porque aprovechenme, les digo yo, porque yo sé de ambas cosas, entonces aprovechenme sacar toda la información necesaria. Entonces yo hago los 2 talleres juntos. De hecho es un intensivo. Ah, es un intensivo, de 4 horas, mucho mejor de entonces 4 horas. Incluirlo. Sí, es 4 horas, hablamos de lactancia, los principales temas de la lactancia, cómo involucrar al padre también, hablamos del almacenamiento de la leche, cómo poder darla, ¿cierto? Practicamos el acople, entonces yo tengo ahí varios cojines de lactancia, le enseño a la mamá cómo amamantar, cómo hacer el acople, cómo cambiar las posiciones, e incluso le enseño al papá también, porque yo siempre les digo, la mamá se va a olvidar, porque está con ese cerebro de mamá que uno de todo se olvida, porque es tanta información cuando uno es mamá, y el papá viene, entonces le saca la foto, la graba, y los hago practicar a ellos también el acople. El acople, y de ahí pasamos al tema del taller de parto, que hablamos de lo principal. Como kinesióloga yo tengo que ver como más esa área, entonces como las generalidades del parto, cómo funciona la pelvis, cómo trabaja, la importancia de trabajar el suelo pélvico, cómo trabajar con el epino, que también está una herramientita que trabajamos las kinepélvicas,
que es para preparar parto. Entonces, este globito... Eso es para preparar el parto. Sí, Ya. se introduce en el canal vaginal y lo vamos insuflando. Obviamente esto igual está en evidencia, no le vamos a hacer daño al bebé, nada de eso. Y tampoco lo vamos a expandir como una cabeza de bebé, sino que tiene la evidencia de que va expandiendo el periné y le va dando el input para que sepa para cuando baje Ya, la boca. perfecto. Se va insuflando y lo relajamos. Y la paciente me tiene que practicar el pujo. Practica el pujo, entonces ya no van como tan a ciegas al trabajo de parto. Van teniendo cierta noción más o menos. Sí, más empoderadas, con Ya. más información. Más tranquilas también, yo creo. Mucho más tranquilas, y los papás también, porque también les enseño a ellos cómo hacer el manejo no farmacológico del dolor. ¿Por qué? Porque la embarazada va a empezar con el trabajo de parto, ¿cierto? Con las contracciones un poquito más fuertes y todo. Y antes de ir a la clínica o al hospital, ella puede manejar el dolor en la casa, que es como lo que más se recomienda, tratar de estar el mayor tiempo posible en la casa en trabajo de parto. Porque es un tema más de estar tranquila, de vivir ese proceso. Cuesta, yo creo, en ese momento, cuando vienen estos dolores y empieza a haber una ansiedad también, nerviosismo. Exacto. Entonces, teniendo estas herramientas, uno va a poder entrar un poco más calmo en ese proceso y hacerlo un poquito más amigable, de reaccionar de buena manera y a lo mejor el dolor soportarlo de mejor forma, quizás. Claro, ese es el objetivo principalmente, tener mayor información para estar tranquila, para saber qué hacer, para saber lo que puede pasar, cuándo tengo que recurrir, etcétera. Y el papá lo mismo. Cómo yo le ayudo a mi pareja, porque en realidad es un trabajo de parto que tienen que hacer ambos, no solamente la mamá. Entonces, ¿cómo le ayudo yo a hacer masaje de la espalda? ¿Cómo trabajamos con el balón? ¿Cómo aporto desde mi vereda también en ese momento? Justamente, no es como solo estarla mirando ahí. Claro. Entonces... ellos pueden ayudar de esa forma con el dolor, como con masajes. Exacto. Ya. Y de ahí, claro, cuando ya se van a la clínica, cuando ya lógicamente las contracciones son mucho más fuertes, que ya no se toleran, se van a la clínica, la matrona ya obviamente ya está avisada. Y la matrona ahí también les ayuda, obviamente, esa su área, también para trabajar el manejo no farmacológico del dolor, hasta que avancen en la dilatación y logran tener parto o cesárea, y obviamente depende de lo que venga. Uno tiene que estar preparada para todo. Claro. Y eso también es uno de los objetivos de hacer gimnasia prenatal o de hacer alguna actividad en el embarazo, para preparar el cuerpo para esa maratón que se le llama, que uno vive en el parto o en la cesárea en realidad. Porque el cuerpo se tiene que ir adaptando durante todo el embarazo, entonces ir aumentando esos kilitos extra. Hay que hacer harta pierna, como les digo yo al menos en mi clase lo que más trabajo es pierna, porque les digo, chiquillas, las mujeres primíparas con su primera gestación generalmente son 18 o 20 horas de trabajo de parto. Bastante arduo. Es harto, entonces yo necesito hacer fuerza de pierna, porque vas a estar todo el día de pie, cambiando de posición, trabajando en el dolor. Entonces no lo trato como demostrar como algo terrible, necesito prepararte para eso. O sea, mostrarlo como es. Exacto. Realmente. Porque a veces igual me dicen como, no, yo tuve como 24 horas de trabajo de parto. Y yo es como, claro, porque en realidad es eso. Es terrible, claro, para esas 24 es como que fueran una semana, me imagino. Exacto. Yo también. Entonces, si uno se va preparando con antelación, preparamos la mente también. Porque yo con los movimientos externos, con mis propios movimientos, le voy ayudando a mi bebé a que vaya descendiendo correctamente. Porque el bebé tiene sus propios movimientos cardinales que se van moviendo para lograr descender por la cavidad. Pero si yo le voy ayudando en el movimiento, va a ser mucho mejor y mucho más fácil. Facilitando también. Exacto, y es lo que hablamos sobre todo ahora con el tema del parto respetado, que la mamá pueda lograr moverse durante su trabajo de parto, que adopte una posición que le acomode para poder parir, ¿cierto? Que eso antes no se veía. No, impensado. Sí. ¿Y cómo ha sido también ese paso, cierto, de las mujeres que toman estos talleres, por ejemplo? Porque una cosa es la teoría, de conocer las cosas, de saber qué se tienen que hacer, cómo va a suceder, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vivirlo en el momento es totalmente distinto, son muchas cosas juntas. Entonces, logran también tener un mayor control, por ejemplo, sobre todo mental, para estar más tranquilas y poder actuar de mejor manera. ¿Se puede lograr eso? Sí, se logra. He tenido un buen feedback. Yo creo que por eso se sigue
haciendo los Y talleres. se sigue comentando también, Y se de sigue boca a boca, y se sigue sumando se van más. pasando el dato. Como yo les digo, no, claro, no siempre quizás vamos a llegar a parto, porque yo no les vendo mi servicio, por ejemplo, no, haciendo mi servicio vas a llegar a parto, porque eso no lo sé. No lo sé, eso depende netamente del bebé, porque pueden pasar cosas durante el trabajo de parto. Entonces no tengo cómo saberlo. Por eso yo siempre digo, yo las preparo para lo que venga. Ustedes, claro, claramente uno tiene su deseo de parto. Hay mujeres, de hecho, que deciden cesárea. Y yo las preparo para la cesárea. ¿Me entiendes? Entonces, como las voy a preparar con toda la información que yo tenga para lo que venga. Y claro, hay muchas que sí les ha ido bien, hay otras que han llegado a cesárea, pero me dicen, Pauli, de verdad que el ejercicio me ha hecho súper bien, la cesárea impeque, me pude parar rápido, cero dolor, tengo fuerza, tengo energía. Entonces sí, de verdad esto ha funcionado, porque claro, la evidencia lo dice. Uno siempre se basa en eso. Y con la guagüita lo mismo. Algunas sí que les cuesta un poquito más que a otras, pero en el tema de la lactancia, pero es que yo siempre les he dicho, esto es un arte, esto se aprende. Uno no es porque sea mujer uno sabe amamantar, pero si uno tiene a alguien ahí que te pueda ayudar, entonces claro, ahí como yo les digo, sí, inténtalo, trata de hacerlo con lo que aprendiste en el taller, pero si tú consideras que te está doliendo o que algo pasa, que la mano, que estoy chueca o que me duele la espalda, qué sé yo, me avisas y yo voy. Y claro, ahí también yo algunas veces voy y claro, mira, esta mano mejor ponela acá. Este dedo mejor poner acá. También. Y la postura también es importante. Muy importante. Entonces con harto cariño y con harta paciencia se logra. Se logra. Que son cosas totalmente nuevas para muchas mujeres, sobre todo cuando somos por primera vez mamás. Y son muchas cosas que hay que atender y que pasan todas a la vez también. Muchas cosas que resolver. Y se vuelve aún más estresante el hecho, por ejemplo, de la lactancia que tú mencionabas, cuando a lo mejor no tiene un buen acople, el bebé llora porque tiene hambre y no puede tomar pecho, o que no tiene leche la mamá todavía. Entonces son muchos factores también que se conjugan, se van sumando, van apareciendo otros más, y eso todo hace que con el estrés también la mamá a lo mejor no sé, se vea más aproblemada y no encuentre alguna forma de poder solucionarlo en el momento. Y en ese proceso de todas esas cosas es como que estás sola prácticamente. Exacto. Y es como que eres mujer, eres mamá y tienes que hacerlo bien. Estás sola, vulnerada en ese proceso del posparto inmediato, frente a tantos mitos que prevalecen aún. Además. Entonces, hay muchas mujeres con deseo de lactar, pero frente a todo esto, a veces no es posible o se dificultan un poco las cosas. Y por el mismo miedo también, yo creo. Claro. Es que claro, teniendo a nuestro bebé ahí, uno tratando de amamantarlo y el bebé llorando, claro que uno se desespera y uno trata de buscar el recurso para poder alimentarlo, entonces... Y la presión que hay detrás también, de matronas, por ejemplo, que de también, la familia. De la familia, entonces son un montón de cosas en el momento que, claro, pesan. Y van a marcar diferencia, por ejemplo, del tener estas herramientas, el tener estos conocimientos, desde por ejemplo, que tú les das. Sí, embarazada, que usted sepa que... Recomiende. Sí, dejarle la invitación a que pueda ser parte. Por ejemplo? ¿Desde cuándo pueden partir con el tema de las asesorías y de los talleres? Claro, al menos yo las veo desde las 12 semanas de gestación. 12 semanas. Que podemos empezar con gimnasia prenatal por todos los beneficios que le decía, tanto para la mamá, para el bebé, posparto también. Desde también podemos evaluar piso pélvico de manera preventiva para ir sacando los detallitos antes de empezar a preparar para el parto. Después de la 34 en adelante ya comenzamos como con preparación al parto, que en realidad cambian un poquito los ejercicios, que son un poquito más específicos, y lo mismo con el piso pélvico, cambiamos como un poquito los objetivos. Y después de la semana 30 de gestación ya pueden inscribirse para los talleres de parto y lactancia que se imparten todos los meses. Y luego posparto las veo idealmente post 6 a 8 semanas posparto para una evaluación preventiva de suelo pélvico, para evitarnos las disfunciones y todo eso. Ya, todas esas complicaciones. ¿Cómo te contacta la gente? Números, redes sociales, por ejemplo. Ya, yo atiendo en Clínica Quintec, que está en calle Wilrey 1238, que es como bajando por el Hospital hacia Enríquez. Ya. Ahí atiendo la consulta. Ya ahora estoy haciendo como harta consulta más que domicilio. De hecho, los domicilios los dejo solo como para lactancia, que para mí es algo urgente. Entonces me dicen, Pauli, ya, y trato de organizarme para ir.
para que no pasen más tiempo con dolor, etcétera. Así que solo domicilio. Y en Instagram o en Facebook me pueden encontrar como Lactaquine, porque junté lactancia con kine, así que ahí quedó el Lactaquine. Y eso, y mi número de WhatsApp, no sé si ahí después lo podemos compartir. Sí, si lo quieres dar al tiro ahora. Más 569-4273-7205, ese es mi WhatsApp. Ya, perfecto. Sí, y las redes sociales como Lactaquine. Lactaquina, así la encuentras súper fácil también, Sí. bastante interesante, importantísima toda la información que nos entregaste, sobre todo, ¿cierto?, de romper estos mitos que nos siguen acompañando hasta el día de hoy. Así que te queremos agradecer enormemente. Bueno, estuvimos hablando con Paulina Gatica Vélez, kinesióloga pélvica, especialista en embarazo y posparto, fundadora de Lactaquina. Así Sí. que muchas gracias, que te vaya excelente. No, muy agradecida igual. Me gusta mucho hacer este tipo de dar esta información, ¿cierto? Es un tema que es muy interesante, hay harto tema para abordar a profundidad, así que muchas gracias, muy agradecida por la invitación. Muchas gracias nuevamente, que estés muy bien. Gracias. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial, son las 11:02 y volvemos al matinal. Vamos a estar revisando los datos del horóscopo por la hora, así que no se lo puede perder cada uno de los signos. Vamos a la pequeña pausa y volvemos de inmediato.